daremos inicio a nuestro webinar o seminario remoto el día de hoy con el tema de la inteligencia artificial en respuesta al COVID-19. Vale la pena hacer un alto antes de empezar para recordarles que el día de hoy, coincidentemente, además de que es nuestro primer seminario, celebramos los primeros 80 años de la creación del Instituto de Investigaciones Jurídicas. No podemos dejar pasar por alto un momento de estos. Quiero felicitar muy sinceramente y muy efusivamente a todos los integrantes de este instituto, a su director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, porque estamos en presencia, estamos hablando de uno de los institutos de mayor trascendencia en el quehacer, investigación, estudio y publicaciones jurídicas de Latinoamérica. Entonces, al ser un momento tan trascendente, pues tenemos que aprovecharlo, y una muy sincera felicitación a todos los que han contribuido con el engrandecimiento de esta institución tan relevante para la universidad y para nuestro país. Habiendo dicho eso, podríamos ya empezar. El día de hoy, como saben ustedes, tenemos la presencia de 5 expositores que nos van a dar diferentes ángulos y visiones sobre el tema de la inteligencia artificial, en particular ante la problemática del COVID-19. Les recuerdo, el 9 de enero de este año, hace unos meses, la Organización Mundial de la Salud anunciaba la aparición de un brote epidémico con un virus similar al de la influenza, que había surgido y se había detectado su inicio en China. 3 días antes a este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dio cuenta de lo anterior. Pero fue 10 días antes de todo esto, el 31 de diciembre de 2019, que una empresa canadiense llamada Blue Dot, de monitoreo de riesgo por enfermedades infecciosas, le notificaba a sus clientes sobre la aparición de lo que hoy conocemos como COVID-19. Esta empresa, y es lo relevante del tema, detectó esta aparición antes que nadie a partir de un software con un algoritmo de inteligencia artificial muy poderoso que les permitió identificar esta situación y hacerla del conocimiento de sus clientes. A partir de ese momento es que la humanidad entera se vio ante el riesgo y ante la necesidad de encarar un enemigo común como nunca en su historia. Tuvimos que unir esfuerzos para entender, procesar, mitigar y eventualmente poder resolver este enorme reto. Para ello, además de contar con la suma de conocimiento acumulado a lo largo de la historia de la humanidad, hemos contado y nos hemos apoyado en una magnífica y muy eficiente herramienta. Esa misma herramienta que permitió identificar en primera instancia el problema, la inteligencia artificial. Y a partir de ello, a partir de que se detectó este problema, esta misma herramienta nos ha apoyado para encarar este problema de diversas maneras. Contamos con aplicaciones que analizan tomografías de tórax, por ejemplo, y auxilian a los médicos para emitir un diagnóstico. Una de estas aplicaciones es la que hace 2 días anunció la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra universidad, y que ha sido liberada para el uso de médicos y especialistas en general. Contamos también con aplicaciones de rastreo de personas que han estado en contacto con infectados por COVID-19, como un esfuerzo de unirse a esto que son medidas de control y contención del esparcimiento del virus. Este tipo de herramientas han sido desarrolladas por entidades académicas de gran prestigio como el MIT, pero también por entidades y empresas de tecnología de punta como Google, Apple, etcétera. Hemos visto el incremento en el uso de drones y robots para el traslado de equipamiento médico, muestras, alimentos, etcétera. En el mundo de la biotecnología se han aplicado algoritmos que han resultado fundamentales para el desarrollo, por ejemplo, de una vacuna contra el virus, y se ha permitido
tener expectativas de lograr alcanzar esta vacuna, que en condiciones ordinarias podría haber tomado décadas, y estamos pensando en umbrales de meses para obtener lo anterior. Lo mismo, algoritmos que están identificando medicamentos con los que ya se cuenta para otros padecimientos que puedan resultar de utilidad para el control y para la atención terapéutica del COVID-19. Tenemos herramientas con algoritmos muy poderosos de inteligencia artificial que mapean en tiempo real los casos de COVID-19 en el mundo, y seguramente todos hemos tenido acceso a alguno de ellos y nos hemos maravillado por sus implementaciones. Habiendo dicho eso, es que empezaremos nuestro seminario contando con la presencia de la doctora Dinora Cantú Pedraza. Ella es titular de la Secretaría de Innovación de San Pedro Garza García, es experta en el uso de la inteligencia artificial en las apps, y en particular en el app que está a disposición de los sanpetrinos en el municipio de San Pedro Garza García. Les voy a dar su semblanza para dar entonces lugar al uso de su palabra. Dinora es servidora pública, es abogada de profesión, cuenta con experiencia en litigio estratégico, investigación y diseño e implementación de políticas públicas. Actualmente es titular de la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde lidera la transformación digital de dicho gobierno, y es miembro no residente del Laboratorio de Gobernanza de GovLab de la Universidad de Nueva York. Contemos entonces con el uso de la palabra de Dinora, quien nos ilustrará sobre lo que es la inteligencia artificial en términos generales y nos platicará sobre su implementación en el municipio del que ella es servidora pública. Adelante, Dinora, por favor. Muchas gracias. Hola, Pablo. Muchas gracias por invitarme y por tan generosa introducción. Gracias, Laura, también por haberme proporcionado este espacio, y a todos los que están aquí, un saludo desde Monterrey. Me da mucho gusto compartirles todo el trabajo que estamos haciendo. Me pidieron darles una breve introducción sobre lo que es inteligencia artificial. Soy abogada, entonces voy a tratar de explicarlo como abogada en términos muy sencillos, pero que yo creo que nos reflejan un poco cuál es el poder de esta nueva tecnología. Sobre todo, pues que ha ido evolucionando, y que aunque Pablo ahorita nos comentaba de ejemplos ya muy sofisticados de cómo esta tecnología nos está ayudando a resolver problemas públicos, el ejemplo que yo les voy a poner es como una aplicación básica de la primera ola, que es casi conocimiento artesanal, es la que a nosotros nos está ayudando a enfrentar esta pandemia como municipio. Entonces, a grandes rasgos ha habido 3 olas: la primera de conocimiento artesanal, la segunda de aprendizaje estadístico, y la tercera ola es donde ya tenemos sistemas que pueden adaptarse al contexto. A mí me gusta mucho poner información adicional, entonces generé un Bitly por si quieren conocer lo que en mi opinión es el mejor video introductorio que hay sobre inteligencia artificial. Es en inglés, pero está muy bueno y lo recomiendo, y de ahí es donde va a ser mis primeras diapositivas. Entonces, ¿qué es conocimiento artesanal? ¿Qué es esta primera ola? Pues es básicamente árboles de decisiones, ¿no? Donde lo que sabe la computadora, por hablar así en términos muy generales, es lo que nosotros le programamos para que sepa. Reglas de si selecciona esto, entonces debería de pasar esto. También, por ejemplo, temas como el calendario, de logística, los primeros juegos de ajedrez, es todo lo que nosotros enseñamos a la computadora. No hay aprendizaje nuevo, sino que más bien son reglas con las que nosotros lo programamos para funcionar. El tema de aprendizaje estadístico pues ya involucra el análisis y las pruebas con bases de datos gigantes, en donde no sé si ustedes han tenido la experiencia, por ejemplo, de estar buscando algún producto, de estar buscando un libro en Amazon, o de haber comprado algo y dice, porque compraste esto, te recomiendo este otro libro, podría interesarte. Entonces, ¿qué es lo que hace ahí la computadora grande? Agarra grandes bases de datos
y genera un conocimiento estadístico. Entonces, a nivel estadístico es muy bueno, pero a nivel individual puede que falle. Por ejemplo, el tema de reconocimiento facial, el tema de las fotos, que han habido ahí varios escándalos, por ejemplo, incluso el bot de Twitter, donde pues aprendió de las conversaciones que estaban en línea y luego resultó que el bot era un bot muy ofensivo, racista. ¿Por qué? Pues porque eso era el contenido que estaba en línea y no había capacidad para discernir y para generar y para explicar incluso su propio razonamiento. Y ya por último, llegamos a tecnologías que sí pueden adaptarse al contexto, que tal vez sí son entrenadas con pocos ejemplos, pero que pueden tener la capacidad de explicar por qué llegaron a esa decisión o llegaron a ese razonamiento. Y entonces aquí pues ya vemos estos ejemplos, los últimos que platicaba Pablo, el tema, por ejemplo, que todavía siguen pruebas de los carros que se manejan solos, etcétera. Entonces, bueno, a grandes rasgos, así es como ha evolucionado la inteligencia artificial. No me quisiera detener tanto, pero es simplemente entender que va un poco de lo que nosotros le programamos directamente a entrenarla para que ya pueda consumir y procesar grandes bases de datos y que aprenda a través del consumo de esos datos y luego ya que incluso genere un aprendizaje por sí mismo. Ahora sí me voy al caso de San Pedro, al que les quería platicar. Es San Petrino, es nuestro chatbot de atención ciudadana. El chatbot, ¿por qué lo hicimos? Lo quisimos lanzar por WhatsApp porque se nos hizo el medio más sencillo y más cercano a nuestra comunidad. Todo ya, no sé si ustedes también, pero pues todo el tema de la pandemia se está comunicando mediante WhatsApp, mediante cadenas, mediante grupos. Entonces, es difícil incluso seguir o poder desmentir, por ejemplo, lo que son noticias falsas, porque una vez que empieza a circular en WhatsApp, ni siquiera podemos medir el alcance de donde llegó el mensaje. Pero lo que sí sabía es que era un producto que ya tiene bastante, pues, aceptación, la comunidad lo usa, entonces, ¿para qué pedirles que bajen una aplicación o para qué pedirles que hagan algo adicional más que chatear? Esa fue la idea original y se lanzó este año por ahí de, ya me acordé, febrero 14, es mi fecha. Antes de que lanzáramos el chatbot, ya teníamos nuestra base en formato de datos abiertos, incluso conectada con una organización de la sociedad civil que se llama el SIC, en donde todos pueden ver y buscar por filtro el tipo de reportes, porque queríamos generar como un pulso metropolitano de rendimiento de servicios públicos, poder comparar entre municipios cuánto era el tiempo de respuesta, cuánto se respondían en el tiempo en el que se tenían que responder, etc. A partir de que lanzamos el bot de atención ciudadana, aquí pueden ver como azul es todo lo que recibíamos por call center, llamadas. Aquí está febrero 12, donde empezamos a hacer pruebas, febrero 14, y se puede ver ya el naranja, que fue el lanzamiento, y a partir de su lanzamiento se ha incrementado exponencialmente, pues, el uso del chatbot, donde ya ahorita superó, en los primeros 15 días del lanzamiento, superó el número de reportes que se hacían por call center, que era nuestro medio más utilizado. Entonces, a grandes rasgos, pues, podríamos decir que ha sido todo un éxito y que también atrajo a nuevo público, porque no solamente desplazó al call center, el call center sigue activo, hay personas que lo siguen aprovechando, pero creemos que atrajo a un nuevo público que no sabía que tenía acceso a este tipo de herramientas, en el que si reportaba una luminaria fundida, pues en cuestión de menos de 72 horas le vamos a poder arreglar y luego avisarle que quedó arreglado. Ahora, 16 de marzo, el contexto nacional es que hay 82 casos de COVID en México, 12 en Nuevo León y los 12 todos de San Pedro. El 17 de marzo hacemos una comisión con Protección Civil en donde declaramos emergencia sanitaria por COVID. Somos el primer municipio en declarar esta emergencia y en donde pues se da
se dan ciertos lineamientos que tienen que cumplirse, del tipo de, pues se da el cierre de restaurantes, se da el cierre de bares, de antros, de reuniones, de eventos públicos, de eventos privados, etcétera. Se da toda una serie de acciones que como municipio decidimos tomar y el alcalde dijo, bueno, pero ¿cómo vamos a asegurar el cumplimiento? O sea, no va a ser suficiente el que yo diga que se tiene que hacer, sino que tenemos que tener un medio para que podamos asegurar el cumplimiento de estas medidas. Entonces, por favor, les pido que adapten el chatbot de SAM para recibir reportes no solamente de atención ciudadana, sino reportes de quienes no están cumpliendo el protocolo COVID. Entonces, lo adaptamos en un día y lo menciono no porque lo quiera como presumir de que en un día lo pudimos hacer, sino porque esa es la flexibilidad que da la tecnología y es bueno el que pueda reaccionar rápido como municipio, el que una herramienta tan sencilla, con un modelo, con un árbol de decisiones bien básico, que además te ayuda a ti incluso a organizarte a nivel interno, porque te obliga a clarificar tu operación, te obliga a tener muy claro el flujo de cada uno de estos reportes. Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, ¿quién va a atender el tema de restaurantes? ¿Quién va a atender el tema de gimnasios? ¿Quién va a atender el tema de salones de eventos? Y tuvimos una reunión con todos, con el C4, que es como el 911, pero a nivel municipal, con Protección Civil, con Inspección y Comercio. Y ahí fue donde la propia necesidad de subirlo con el chatbot, pues te genera, a ver, bueno, ten claridad de todo el flujo y cómo se va a atender. También otra cosa que tuvimos que hacer para que pudiera responder 24 horas fue integrarlo al sistema del C4. Entonces, lo que para nosotros antes era un call center con 5 telefonistas en un día de 8 de la mañana a 8 de la noche, se convirtió en un servicio en donde se conecta al C4. Bueno, con el chatbot es 24 horas porque puede recibir reportes en todo momento, pero para los reportes que eran, por ejemplo, de un bar abierto, pues ya el C4 lo podía atender y despachar inmediatamente. Entonces, sí, bueno, perdón, sí. A partir del COVID, SAM, nuestro chatbot se llama SAM, se apellida Petrino, entonces también fue muy bien recibido por la comunidad. Y empieza a incrementar el número de emisiones que tiene, el número de campañas que tiene. La primera está de reportes. Aquí es un ejemplo visual de cómo recibe un reporte. Una vez que tú ya le das, quiero reportar incumplimiento de medidas de protocolo COVID, pues aquí están los primeros. El protocolo de negocios esenciales, es decir, negocios que siguen abiertos, pero la comunidad está muy preocupada y nos reporta, oye, no traen mascarillas, no hay gel en la entrada, lo que tú dijiste que iban a hacer, no lo están haciendo, la fila no se está respetando la sana distancia. El tema de grupos de personas reunidas en parques también, oye, están jugando un partido de básquetbol, entonces inmediatamente llega el reporte y se despacha la unidad para invitar a las personas a regresar a sus casas y no romper el protocolo sanitario. Obra pública o privada en construcción, que también pues teníamos muchísimos reportes de obra privada que seguía trabajando y se decretaron la suspensión de estas 2 categorías. Negocios no esenciales abiertos, ahí tuvimos que conversar con el Estado porque ellos son quienes tienen la facultad de ir y poder cerrarlos, pero bueno, nos obligó a así irnos moviendo y generar este tipo de vinculaciones. Eventos privados masivos, restaurantes abiertos al público, antros, bares, cantinas, también está la opción de otros. Entonces, el 17 se hace la declaratoria de emergencia sanitaria en el municipio. El 18 se lanza esta nueva campaña y desde entonces hemos atendido 821 reportes de este tipo, donde pues los más frecuentes son eventos, fiestas, que ahí sí no podemos hacer mucho si son en un lugar privado, y luego ya parques, y luego la mayoría son es obra privada, y luego faltas de medida de higiene. Y ahí, por ejemplo, faltas de medida de higiene, pues era uno de nuestros telefonistas hablarle al supermercado, hablarle a la farmacia, oye, me comentaron esto, al banco. Incluso nos llegaron reportes de hospitales en donde les llamamos, oye, la gente está preocupada visitando. Los propios empleados empezaron a utilizar esta herramienta para reportar que en su lugar de trabajo no se estaban respetando las medidas. Entonces,
nos fue muy útil, pero bueno, con el cierre de actividades, pues viene otro gran reto, que es el tema de apoyo a las personas que quedan en situación de vulnerabilidad. Y ahí también, pues tuvimos que reconfigurar absolutamente todo el equipo porque empezamos a tener un disparo en solicitudes de apoyo. El alcalde dijo, en este municipio nadie se queda atrás. Todo lo que lo necesiten van a tener acceso a lo básico, alimentos, medicinas, productos de limpieza, pero pues a nivel operativo y logístico pues ha sido un disparo impresionante de actividades. Entonces, pues dijimos, ¿qué vamos a hacer? Pues otra vez aprovechar. Empezamos aquí a agregarle campañas, entonces lo que era solamente reporte de atención ciudadana, pues ahora ya están reportes de incumplimiento, solicitar apoyo temporal por COVID. Vimos el tema de violencia en el hogar, entonces también bajaron, estuvo raro porque en el estado aumentó el número de reportes de violencia en el hogar, pero en el municipio bajó el número de reportes en violencia en el hogar. Dijimos, bueno, tal vez estás con tu agresor, estás en el mismo lugar, te da miedo que te escuche hablar a pedir ayuda, ¿por qué no habilitamos que mediante el chatbot se pueda pedir ayuda y conectamos también el chatbot al C4 para que pueda despachar unidades de inmediato? Otra gran demanda, oye, quiero ayudar, ¿cómo le hago? No, pues agrégalo. ¿Por qué? Porque podemos quitar tiempo de personas contestando teléfonos por todos lados, a unificarlo en un solo teléfono y darle información de entrada. Entonces, para quiero ayudar a qué tipo, en especie, en efectivo, otro. Entonces, en especie, tienes que ir aquí, manda un correo aquí, esto es lo que necesitamos. En efectivo, ve a esta cuenta, esto es lo que necesitamos. Y también, pues, ahora sí, yo creo que lo más importante, el de apoyo temporal. Aquí vemos un poquito la distribución de cómo ha funcionado el chatbot. Hemos tenido 3,479 solicitudes de apoyo mediante el chatbot y mediante el call center. Esto sí no lo pudimos programar en el chatbot. ¿Por qué? Porque eran muchas preguntas y se hace un estudio socioeconómico muy abreviado, pero el chatbot ahí es donde tú decides, bueno, no, la tecnología te limita. Si tú vas avanzando en un árbol de decisiones, como lo decíamos al inicio, pues no aprende, es nada más, me vas seleccionando números o me vas dando la información que yo te pido. Pero si te equivocaste de información, la persona no puede regresar a la pregunta anterior. O si sin querer le diste send y no estaba completa, pues el chatbot no sabe que no terminaste de hablar, entonces ya te mandó a la siguiente pregunta y tal. Entonces, midiendo el alcance que tiene la plataforma es muy bueno para reportes muy concretos, por ejemplo, los de incumplimiento, y también es buena para canalizar información y para recibir solicitudes, pero ahí es donde hace el complemento, entonces tú dices que quieres apoyo y una persona te llama a recolectar todos tus datos porque pues sí necesitas en este momento la interacción humana para entender muy bien incluso qué es lo que te estoy preguntando. Entonces, bueno, así es como poco a poco se ha ido adaptando el equipo y como una herramienta bastante sencilla con la primera ola de inteligencia artificial es como pues nos ha ayudado a lo más importante que es sacar la chamba. Aquí evento privado masivo, vemos ahora sí el top 15 reportes, vemos cómo ya se empieza a mezclar lo que son los reportes COVID con los reportes naturales de atención ciudadana, entonces, pero el tema de COVID definitivamente va en primer lugar. Desde que lanzamos la plataforma hemos podido entregar y canalizar 7,976 despensas, la mayoría van a hogares con adultos mayores que no pueden salir y que es importante que no salgan. ¿Cómo podemos lograr que la gente no salga de su casa? Pues que no le falte nada y es así como hemos tratado de organizar todo este sistema. También incluimos ahorita la función de apoyo emocional, en donde damos consejos para quien se siente un poquito sobrepasado, no está pudiendo dormir, necesita platicar con alguien. Muchas personas que están en aislamiento están solas. Entonces también incluso lanzamos una campaña de voluntariado para que si nos dicen, oye, me siento solo, alguien del municipio involuntario le hable, no estás solo y dime, yo me voy a encargar de ti, te voy a estar hablando, voy a estar checando cómo vas, si te llegó lo que necesitabas, etcétera. Entonces es esa combinación que nos ha permitido muy bien organizarnos y tratar todos los temas, los difíciles. Desde que activamos el tema de violencia en el hogar, solamente hemos recibido
3 reportes, pero bueno, empezamos ya a socializar la herramienta. Y por último, lo importante es la integración de todo esto, ahora sí, para el tema de logística y operación, en donde cuando alguien ya solicita apoyo temporal, pues ¿cómo se hace? Lo subimos también al sistema de atención ciudadana para que siga el mismo flujo. Y aquí también le pedimos apoyo a la Brigada Digital MX, un grupo de hackers y de desarrolladores que de manera voluntaria están apoyando a ciudades a que enfrenten mejor esta pandemia. Y ellos nos ayudaron a, por ejemplo, bueno, ya recibo yo la solicitud, se canaliza Desarrollo Social determina si sí es factible o no es factible, y una vez que le da la entrada al sistema, entonces se va para el tema de almacén y para el tema de ruta. El sistema, lo que estamos programando ahorita es un algoritmo que te ayude a diseñar la ruta más rápida para poder tú, pues ahora sí que abastecer a todas las personas. Este es el municipio, cuántas personas van, cómo podemos organizarlos por cuadrilla, y una vez que ya mandas todos a una cuadrilla, pues el propio sistema te ayuda ahora sí a generar la ruta de reparto. Esto también pues ha sido muy útil porque pues nos ayuda también a organizarnos con el sistema, y es cómo se van conjugando los elementos, pero otra vez siempre en el nivel más básico de inteligencia artificial, un nivel que nos ha ayudado extremadamente a poder pues dar abasto. Y por último, pues ya el último factor, que es que nuestros colaboradores también lo puedan utilizar, pero para documentar primero cuál es la ruta y luego documentar que ya efectivamente entregaron la despensa para temas así, todos los que son temas de Contraloría. Entonces, entras, ves, ¿cuáles me tocan? Perfecto, esta es mi ruta, y luego vas de uno por uno, mira, ya este es el folio tal, es este usuario, verificas, necesitas tomar la foto de los medios de prueba de que estás haciendo la entrega, tomas la foto, se va al sistema y ya queda documentado un usuario único, en donde ahora sí, de principio a fin, pues todo el sistema nos está ayudando a dar abasto a una de las necesidades más importantes, que es que nuestra comunidad pues no le falte acceso a lo más básico y a lo más importante. Vamos todavía mejorando el sistema. Ahorita apenas estamos en la etapa de migración y de ya subirlo a la plataforma. O sea, es algo que nos ha ido agarrando ahora sí que sobre la marcha. El equipo de call center se multiplicó de 5 telefonistas a 20. Le entró al quite gente de desarrollo social, gente del DIF. Estamos ahorita reorganizando personal del municipio que ya no está haciendo actividades porque no puede, por ejemplo, los maestros de deportes, etcétera. Bueno, ¿cómo pueden ahora apoyarnos a este nuevo reto, a estas nuevas actividades que antes no teníamos que hacer? Y pues así reorganizándonos a nivel interno para poder cubrir las nuevas necesidades que hoy estamos enfrentando y que anticipamos que vamos a tener que seguir enfrentando pues el resto del año. Entonces, pues es todo, pero creo que aunque sea muy sencillo, con muchísimo gusto está mi correo, mi Twitter y cualquier otra ciudad o municipio que esté en esta plática y que quiera los protocolos, el blueprint, el flujo de cada uno de los reportes de SAM, el contenido, el lenguaje. Para nosotros todo es abierto y todo es para el bien público, entonces con mucho gusto lo compartimos. Muchas gracias, Dinora. Un gusto para nosotros escucharte, sobre todo desde la perspectiva de quien hace uso en primera mano de la herramienta y la está aprovechando para enfrentar esta contingencia sanitaria. Daremos pie entonces ahora a la participación de Alejandro Ponce, él es doctor en Economía de la Universidad de Stanford, él es jefe de investigación del World Justice Project y nos va a platicar sobre la interpretación y los sesgos en los datos obtenidos por las apps que tienen que ver con el COVID. El tema de los sesgos sin duda es el gran tema de quienes desarrollan herramientas de inteligencia artificial. Y te damos la bienvenida, Alejandro, y te agradecemos mucho tu participación. Adelante. Hola, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos los organizadores. Un placer estar con ustedes. Como bien decías, voy a dar una perspectiva, pues no negativa, pero sí a enfatizar quizá las limitaciones que pueden llegar a tener la información que se colecta a través de las apps y la inteligencia artificial, ¿no? Obviamente con el preámbulo de que la inteligencia artificial
es una herramienta con un enorme potencial para obtener información. Quizá la forma de empezar mi participación quizá es entender un poco el escenario ideal del tipo de información que quisiéramos. Es ante todo una crisis de información. ¿Por qué es esto? Imaginemos que tenemos un escenario ideal, que pudiéramos ver un escenario ideal en el que pudiéramos identificar plenamente a las personas que están enfermas, las personas que están sanas, distinguirlas, seguirlas a lo largo del tiempo, seguir las necesidades de cada una de las personas, que cada uno de nosotros tuviera un letrero que pudiera identificarnos. Pues en ese escenario no tendríamos los problemas que tenemos hoy. Esta información nos ayudaría, por un lado, a entender la enfermedad, entender el contagio de la enfermedad, la prevalencia, la sintomatología, o sea, realmente saber quién contagió a quién, la tasa de mortalidad y demás. Nos ayudaría, en segundo lugar, a asignar eficientemente los recursos. O sea, podríamos saber, si sabemos dónde están las personas enfermas, quiénes son las personas enfermas, bueno, pues podemos asignar recursos de salud a las comunidades donde están enfermas, a los hospitales donde se espera que lleguen más personas, podemos asignar recursos, ventiladores, doctores, a fin de atacar la situación. Y más importante aún es controlar el contagio, aislando los casos, evitando una crisis económica, lo que hoy tenemos que están cerradas básicamente los países, pues evitaría porque podríamos identificar claramente quiénes son las personas que están enfermas, que deben de permanecer en cuarentena y quiénes son las personas sanas. Ese es el escenario ideal, ¿no? Obviamente vivimos en un escenario que no es el ideal. Y esto por varias razones. Uno, porque la enfermedad, pues sabemos que puede haber casos en los que es asintomática, que hay un periodo de incubación donde no hay síntomas, que los síntomas que existen no son necesariamente únicos. Hay personas que pueden llegar a tener influenza y que piensan que tienen coronavirus. Entonces, la enfermedad no nos ayuda. Y segundo, los mecanismos para recolectar información no son perfectos. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos para llegar a ese escenario ideal? Bueno, pues por un lado necesitaríamos pruebas, que la mayor cantidad posible de personas, y lo que está tratando de hacer las herramientas tecnológicas es precisamente en gran medida atacar este problema de información. ¿Qué es lo que sí tenemos hoy? Lo que sí tenemos son algunas herramientas que nos permiten obtener cierta información, como son las aplicaciones. Tenemos modelos también desarrollados a lo largo del tiempo de modelos epidemiológicos que nos permiten obviamente entender cómo se mueve la enfermedad. Y como decía anteriormente, en el mundo ideal nos encantaría tener una gran cantidad de pruebas, pero y el segundo mejor, bueno, pues tratar de obtener información lo más detallada posible de lo que le sucede a las personas. Y esto es precisamente lo que hacen las aplicaciones. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Una vez teniendo este contexto y del ideal en el que nos gustaría llegar, podemos entender entonces cuáles son las limitaciones de las aplicaciones que tenemos a nuestra disposición. Primero, las aplicaciones tienen varios sesgos en la información que pueden llegar a recolectar. El primero es un sesgo de cobertura. Sabemos que cerca del 70% de las personas en México tienen a lo mejor acceso a un celular, a un smartphone. Sin embargo, sabemos que lo que significa que 30% no tienen acceso, ¿no? Y hay comunidades más aisladas que otras, hay estratos de la población más aislados que otros que no tienen acceso a este tipo de información. Entonces, es un sesgo de cobertura ya de entrada. Segundo, es un sesgo de uso. Y eso es una vez que pueden tener un teléfono celular, pero eso no necesariamente significa que utilizan un chat o que bajan la aplicación. Y no solamente que pocas personas a lo mejor pueden llegar a hacerlo, en el mundo ideal la mayoría de la gente lo hace, pero no todos. Y también existe un sesgo respecto a la respuesta voluntaria. Hay personas que por naturaleza
pues están más activas en las redes sociales o están más activas en los chats, utilizan más su celular, y esto puede llegar a ocasionar un sesgo. Especialmente si, por ejemplo, tratamos de utilizar las aplicaciones para obtener información acerca de sintomatología de la enfermedad. ¿Quiénes son las personas que tienen síntomas? O sea, el objeto no nada más es obtener esa información, sino eventualmente utilizarla para generar políticas públicas. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, las personas que a lo mejor se sintieron un poco mal son las que utilizan más la aplicación? Bueno, eso nos daría a lo mejor un sesgo y pudiéramos tener un problema ahí, ¿no? Entonces, eso es un posible sesgo importante quizá el central de la información que se recaba con este tipo de enfermedades. O bien personas expuestas, por ejemplo, a lo mejor son personas que a lo mejor no utilizan mucho, no son tecnológicamente ávidas y que a lo mejor no utilizan demasiado las aplicaciones. Y tercero, la información recabada, ¿no? Qué tan específica es, qué tan verídica es de lo que está sucediendo, pues puede llegar a haber un sesgo, ¿no? No obstante, yo creo que pensando en los objetivos que mencioné al principio, que es entender la enfermedad, reaccionar y hacer políticas públicas y obviamente evitar el contagio, creo que la información que se recaba puede ser muy importante para el segundo punto. Como le explicó Dinero hace un momento, sí es información que es útil para entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si es posible y que esa información nos diga, pues hay información que como mencionaban, por ejemplo, de ciertos eventos, a lo mejor de ciertas reglas que no se están siguiendo, que no se necesita tener un análisis estadístico para saberlo. Se puede reaccionar si se sabe que en un lugar específico se está teniendo un problema. Pero obviamente también a lo que aspiramos es a utilizar esta información de manera que podamos tener modelos predictivos y asignar recursos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de pensar realmente las limitaciones. Creo que para llegar a resolver ese tipo de limitaciones, creo que un aspecto muy importante es tratar de validar lo más posible la información con otras fuentes alternativas de datos. Entonces, en el mundo ideal en el que les mencionaba, por ejemplo, si quisiéramos saber qué tantas las personas, por ejemplo, están enfermas, están expuestas, bueno, pues en el mundo ideal quisiéramos validarlo en contra de tener una muestra de personas seleccionadas aleatoriamente y hacerles pruebas, y de esas pruebas entonces compararlo con cuáles son las personas que nos están respondiendo en una aplicación, cuáles son las personas que contestaron que tenían ciertos síntomas y ver si realmente están enfermas, y en función de eso utilizar toda esa información para generar medidas de política pública, ¿no? O bien, por ejemplo, también utilizarlo con la información que tenemos recolectada a través de hospitales, centros de salud, etcétera, que nos ayudan a decir, bueno, esta es la gente que está llegando, que sabemos que seguramente está enferma o que tiene síntomas, y bueno, podemos a lo mejor compararlos y preguntarles si ellos han estado utilizando las herramientas de inteligencia artificial, si han utilizado los chats, si han utilizado las aplicaciones, y cruzar las bases de datos con el objeto de tener una mejor análisis y proyecciones que nos puedan llegar a ayudar a asignar mejor los recursos, ¿no? Entonces, creo que el potencial está ahí. Más allá de la crisis de salud, creo que es importante pensar en todas las consecuencias económicas y sociales que la crisis de salud va a tener, como escuchamos ahora en el caso de San Pedro, que están utilizando la tecnología para atacar crisis que están surgiendo a raíz de la crisis de salud, y que creo que es una oportunidad importante para, al final estamos hablando también del sistema de justicia, ¿no? Para introducir la tecnología para analizar los problemas de justicia que se pueden llegar a venir como parte de la crisis que estamos viviendo. Algo que sabemos que va a suceder en el corto o en el mediano plazo, pues también es una crisis en los servicios de justicia. Sabemos que ya empezamos a escuchar que hay casos de violencia doméstica, casos de problemas familiares, casos de problemas civiles que van a surgir. Incluso hay gente que ya empieza a hablar sobre que va a existir un aumento en la criminalidad. Entonces, quizá es tomar esta crisis como una oportunidad
para adoptar muchas de estas tecnologías y recabar esa información para servicios que tradicionalmente no lo utilizan. Creo que es una gran oportunidad para movernos ahí, porque la gente hoy está empezando a utilizar esta tecnología. Entonces, en el momento en que regresemos quizá a la normalidad, pues validar muchos de estos datos y utilizarlos porque tienen un gran potencial para detectar pues, muchas de las necesidades de las personas. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Te valoramos mucho la exposición. Esta última parte sirve de introducción para la siguiente ponente, que nos va a platicar justamente sobre uno de los aspectos más delicados del uso de la herramienta de inteligencia artificial, que tiene que ver con la protección de los datos personales a los que tiene acceso y de la información personal. Les presento a continuación a Beatriz Botero Arcila. Ella es maestra y candidata a doctora en leyes por la Universidad de Harvard. Ella es miembro del Centro Berkman Klein para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard. Cursa el doctorado de la Facultad de Derecho de Harvard investigando gobernanza de datos recopilados por las plataformas digitales en las ciudades y asesora regularmente a empresas de fintech con sede en América Latina. Beatriz, muchas gracias por tu presencia. Adelante, tienes el uso de la palabra. Vale, Pablo, pues muchas gracias a ti y a Laura por esta invitación para hablar de este tema tan importante estos días. Bien, entonces, gobierno de datos y estrategias digitales para combatir el COVID-19. Quiero hablar como de 5 puntos principales que creo que son muy importantes. El primero es cuál es el rol de las TICs en las estrategias globales para atender la pandemia. La segunda es un poco hacer un barrido general de qué están haciendo los gobiernos en el mundo con TICs. Vamos a hablar un poco de sus retos también, construyendo sobre la ponencia anterior, pues las 2 anteriores que estuvieron excelentes. Y quiero presentarles un poco unos ejemplos que se han visto en otros países que creo son muy interesantes para ver cómo las TICs interactúan con sociedades, con normas, con marcos de política pública y al final, claramente, pues, unas conclusiones sobre buenos manejos de datos. Quizá una forma de arrancar que es importante es que cuando hablamos de inteligencia artificial y manejo y gobernanza de inteligencia artificial, siempre es muy importante hablar también de los datos, porque los datos alimentan cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, no es solamente el código, sino también cuál es la base de datos que estamos usando. Si usamos una base de datos pues que es mala, nuestro algoritmo definitivamente no va a arrojar buenos resultados. Entonces, por eso hablar de datos es importante cuando hablamos de inteligencia artificial. Esta es la tesis que quiero tratar de defender. Y se las voy a decir ya, y al final otra vez, y si ojalá salen solo con una idea de mi presentación, es esta. La tesis es que COVID-19 es la primera pandemia mundial a la que nos enfrentamos con TICs. Ha habido otras epidemias grandes en los últimos años donde hay aprendizajes interesantes, pero digamos que la última pandemia de estas dimensiones fue hace 100 años, donde pues, no había TICs. Las TICs tienen el potencial de acelerar y hacer más efectiva nuestra respuesta. Lo que pasa es que las TICs no pueden ser la solución. Las TICs son herramientas y por lo tanto siempre tienen que ir encauzadas en un marco de política pública, en una definición clara de los objetivos de su adopción, y su éxito depende de cómo interactúa con esas demás políticas públicas. Digamos que hay un tema que manejamos mucho nosotros que trabajamos en estos temas. Yo también soy abogada en rehabilitación también, creo. Y es que muchas veces nos gusta pensar que nuestra disciplina es la disciplina principal para arreglar un problema. Entonces los abogados siempre queremos pasar leyes y muchas veces los tecnólogos quieren construir una aplicación. Pasar leyes y construir aplicaciones es importante, pero pues tiene que ir de la mano con muchas otras cosas. Entonces, ¿cuál es la definición del problema? En esto hay 2 problemas importantes en la pandemia mundial. La primera era que su esparcimiento es veloz, y es muy veloz porque el virus tiene un periodo de incubación largo. Entonces, como el virus tiene un problema de incubación largo, es muy difícil ubicarlo a tiempo para aislar a las personas. Esto hace que hay un periodo como de 5 días en que las personas típicamente son asintomáticas, en que igual están viviendo su vida y contagiando gente, y esto hace que el virus se esparza y vemos, esta es una curva que no sé si han visto en otras partes,
eventualmente pues se inunda el sistema de salud de casos graves, que es lo que hemos visto en Italia, lo que hemos visto en España, en Nueva York. Afortunadamente creo que en América Latina también hemos tenido un caso como este. Y entonces hay un montón de políticas públicas en este momento en la mayoría de los países del mundo para bajar el esparcimiento del contagio, y ese esparcimiento del contagio se hace aislando. Entonces, se han cerrado colegios, se han cerrado comercios, la gente está en su casa. Esto ha sido más o menos efectivo, pero el problema que sigue es que esto está causando una recesión mundial sin precedentes. Entonces, si ustedes ven la gráfica, lo que dice es que mientras más se aplana la curva de la salud, más se aumenta la curva de la recesión. Entonces, la pregunta con la que están lidiando los gobiernos del mundo en este momento es cómo contenemos la epidemia y contenemos la recesión. Y entonces para esto, pues como decía Alejandro antes, mejor información pues siempre es muy importante, ¿no? Entender un poco cómo se mueve la enfermedad para poder tomar mejores medidas. Es un poco el problema que nos estamos enfrentando ahora. Entonces, desacelerar o suprimir el contagio, la estrategia de política pública ha sido el distanciamiento social y la trazabilidad de contactos, que es algo que mencioné un poco antes, y esto es una estrategia típica del manejo de cualquier pandemia o epidemia, de ébola, de tuberculosis, y es que cuando se identifica que hay una persona que está enferma, se aísla, se le hace una entrevista y dice, bueno, ¿con quién has estado en los últimos días? Y a esas personas también las aislamos, les hacemos test y determinamos si tienen que quedarse aisladas y si también hay que trazarles los contactos. Eso se llama trazabilidad de contactos, contact tracing. El reto del COVID-19 es que hay un largo periodo de incubación, entonces y hay muchas personas que no presentan síntomas. Entonces es muy difícil rastrear realmente quién tiene el virus, y hay muchas personas a las que simplemente no les da muy duro. El potencial de las TIC es acelerar ese proceso de traceo de contactos y hacerlo más efectivo en la medida en que en esos 10 días en que de pronto hubo un periodo de incubación, en que de pronto yo fui positivo, después me enteré y no supimos quiénes eran mis contactos, pues tener mejor información hace que sepamos con quién estuve, dónde estuve, a quién hay que cuidar. Y la idea es que un sistema de trazabilidad de contactos efectivo permite abrir la economía. Entonces, esto es lo que estamos viendo en Corea del Sur. Corea del Sur no está cerrado, pero tiene un sistema de trazabilidad de contactos del que voy a hablar en un instante con un poco más de detalle. Y lo que ahí está sucediendo es que si yo, no sé, estoy en un restaurante y resulta que la persona mía testió positivo, a mí apenas sepan que ella está positivo, hay un sistema de información que dice, ustedes estuvieron sentados al lado un rato, Beatriz, para la casa, entonces yo me aíslo y eventualmente me llega un test, me hacen el test y puedo volver a salir cuando se determina que no estoy contagiada. O si estoy contagiada, Beatriz, te quedas en tu casa, te vamos a estar observando para ir al médico si es necesario, y a todos mis contactos, la gente con la que yo estuve, entre que estuve en el restaurante y me fui a mi casa, que en Corea han logrado tiempos impresionantes, desde 10 minutos a 24 horas, toda esa gente también la mandan a su casa. Eso es un poco cómo funciona el sistema y eso permite volver a abrir la economía. Entonces hay más o menos 5 estrategias para lograr este tipo de acceso a información. El primero es el registro y monitoreo de contactos, que es la estrategia que les estaba hablando Corea del Sur. Es también algo de los que vamos a hablar un poco, la estrategia, la aplicación de Apple y Google, que ha salido mucho en las noticias en estos días. Es una estrategia para hacer esto, para que a través de mi celular todos estamos guardando con quién estuvimos en contacto y eventualmente si hay una alerta, pues yo sé que me debo aislar. Pero hay otras aplicaciones que creo que entiendo es también algo que está haciendo la app mexicana y una app de Colombia, yo soy de Colombia, que se llama Medellín Te Cuida. No es necesariamente una app, Medellín Te Cuida, es un portal web con muchas entradas de información que también te pide hacer registro y monitoreo de síntomas. Entonces uno va diciendo, no, hoy me siento bien, hoy me siento mal, temperatura, estoy en China, en Wuhan era obligatorio para poder transitar, hacer un log de temperatura diario, y eso hace que haya un sistema de control de quién puede salir y quién no puede salir. Ahorita podemos hablar como de las implicaciones para derechos humanos, etcétera. Hay sistemas de registro y monitoreo de cuarentena que también están funcionando en China y se están discutiendo en otros países. Funcionan un poco como brazaletes de detención domiciliaria en los que, de nuevo, hay un sistema de GPS que funciona y se aseguran de que las personas que deben estar en cuarentena estén en cuarentena y no la rompan. Y
Y bueno, está el monitoreo de movilidad agregada, que es algo que están haciendo casi todos los países, y es que en sus declaratorias de estados de emergencia le pidieron a las empresas de telecomunicación los datos agregados de movilidad. Esto no tiene riesgos de privacidad porque simplemente muestra flujos de celulares y esto sirve para saber cómo se está moviendo la gente. Entonces sabemos que en muchas ciudades grandes, capitales, hubo un flujo muy importante a los suburbios y digamos a la provincia porque la gente se fue a la casa de campo, donde la mamá, y eso sacó mucha gente de las ciudades en las cuarentenas. Pero también sirve para saber que hay un barrio en el que la gente definitivamente se sigue aglomerando, que hay un parque en el que la gente está muy concentrada, ese tipo de información que es un poco más macro. Y bueno, hay aplicaciones de información, un poco como la que nos estaban hablando antes de San Petrino, pero también la aplicación de WhatsApp de la OMS, que lo que busca es disminuir la cantidad de información falsa al respecto. Yo me voy a concentrar un poco más en las de contact tracing, monitoreo de contactos, y que creo que es un poco como lo que está más caliente en este momento, como en el debate público. Bueno, los retos de las soluciones digitales. Voy a hablar de tres principales. Uno, esto es un dicho en inglés, me encanta, que dice que cuando uno tiene un martillo, todo parece un clavo. Entonces, el reto principal es definir nuestro problema en función de la tecnología. Eso es un reto importante, es un reto por varios motivos. Uno, porque hay externalidades importantes cuando uno desarrolla estas soluciones, ¿verdad? Entonces, el primero es que generas un sistema de vigilancia o lo puedes generar en el que el gobierno de repente tiene acceso a tu movilidad, tiene acceso a con quién estás, tiene acceso a determinar si puedes o no salir de tu casa. Bueno, se arma, y digamos que en sociedades democráticas en las que valoramos la privacidad, eso es preocupante, como el Estado debería saber mi temperatura todos los días, no sé, de pronto me hace sentir incómoda. Y bueno, no solamente que me haga sentir incómoda, sino que también puede ser abusado, ¿no? Puede ser abusado porque en casos de disidencias políticas, si uno está en un sitio con un gobierno de pronto con inclinaciones autoritarias. También, por ejemplo, algo que pasa muchísimo en Estados Unidos, que es chistoso, pues me parece a mí, es que esa información le encanta a los abogados de divorcios. Entonces, cuando hay información como de footage, de CCTV, desde cámaras en las calles, los abogados de divorcio quieren ir y usar eso para mostrar que uno fue infiel. O sea, hay un montón de formas en que eso erosiona la privacidad, o de pronto un empleador se empieza a enterar cosas de la vida de uno que, pues de pronto no. Entonces, generas esa infraestructura para ese tipo de erosión a la privacidad y la autonomía. Otro problema, por supuesto, es que si los datos son limitados, y como necesariamente son en América Latina, porque en América Latina tenemos gente que no está necesariamente conectada a Internet, gente que no necesariamente tiene smartphones, gente, bueno, que tiene un montón pues en una sociedad de alta desigualdad, las bases de datos que van a generar nuestras soluciones digitales están sesgadas en contra de los más vulnerables, típicamente, de las personas mayores, de las personas de bajos recursos. Entonces, es un problema de cómo esos datos nos afectan la forma como pensamos el problema. Y también un problema que es súper importante, que se ha hablado mucho, sobre todo acá en Estados Unidos, es que hay veces la tecnología es una solución rápida que se puede implementar rápidamente, que se puede desarrollar rápidamente, pero hace que no veamos el problema macro. Entonces, de pronto el problema no es necesariamente estar siguiendo a la gente, sino hacer que haya más tests. O de pronto el problema es en realidad mejorar la capacidad del sistema de salud. O de pronto estamos muy obsesionados con sacar un montón de aplicaciones y no nos damos cuenta que hay un montón de gente que no es vulnerable y podríamos ver si pueden trabajar. Pues ahorita voy a hablar de eso. Pero lo que es muy importante es que hay veces la tecnología nos enceguece y nos hace ver los problemas en términos de tecnología y en la capacidad de la tecnología. Y bueno, otro problema que es muy importante relacionado con las dos cosas que acabo de decir es que si la tecnología se usa para implementar una política pública agresiva, pues puede tener efectos regresivos importantes, que es una cosa que a mí, por ejemplo, me preocupa mucho en mi trabajo, y es que si uno, por ejemplo, implementa un sistema de brazalete digital en un barrio vulnerable en América Latina, por ejemplo, pues esta es gente que de pronto no tiene los recursos para que le llegue el mercado a domicilio, o otras personas en quien refugiarse, o de pronto simplemente viven en una casa con mucha gente, el aislamiento es imposible. Esos son los tipos de retos de estas soluciones que son data-driven y que tienen, digamos, esta lógica tecnológica detrás.
Y bueno, por supuesto, lo que decía, esto es otra imagen que enseñan a uno mucho en cursos como de programación, y es que a una solución a la que entran malos datos, pues salen malos datos. Entonces, pensemos, entonces lo que yo les acabo de tratar de decir es que la tecnología va a interactuar de manera muy compleja con distintas cosas, con demás políticas, por ejemplo, la de salud, con cómo es mi distribución poblacional. Entonces, por ejemplo, vemos que España e Italia son sociedades muy ancianas, entonces la enfermedad ha diezmado a la población mayor, pero no necesariamente a la población joven o no con la misma escala. Nueva York, Estados Unidos, es una sociedad con muy mala salud, entonces pues también ha sido terrible. Interactúa también, por ejemplo, con otras cosas, interactúa con lo que en inglés se llama el safety net, que es un poco la infraestructura de apoyo social que existe. Entonces, me puedo aislar, es posible, no estoy viendo, digamos, mi capacidad de subsistencia amenazada si el Estado o mi empleador me pide que me quede en mi casa. Entonces, les voy a hablar de 3 ejemplos internacionales en los que eso se ha discutido de diferentes maneras. Massachusetts, que es el estado donde yo vivo, un estado en Estados Unidos, no ha adoptado una aplicación necesariamente, sino que tiene un grupo de 1000 traceadores que llaman a las personas que testean positivo, les hacen una entrevista completa, determinan con quién estuvieron en contacto, hacen esas otras llamadas, son 1000 ahorita y está creciendo, lo hacen manualmente. Esto tiene un montón igual de complejidades de manejo de información, porque eso igual es una persona en un computador llenando una base de datos, pero digamos, hace que si la persona con la que tú estás hablando por teléfono te dice, no, pero es que yo no tengo dónde aislarme porque vivo con mis 4 hijos, pues esto permite que la persona que te está atendiendo te ayude a encontrar un sitio para aislarte. Hay centros que han puesto a disposición, digamos, su infraestructura para que la gente se aísle, por ejemplo. También dicen, no, pero es que yo no puedo aislarme porque yo vivo el día a día. Entonces dicen, no, te vamos a ayudar a conseguir comida para esta semana. Y también hay una parte muy importante en estas entrevistas, que es el apoyo psicológico. Te llega un mensaje de texto que dice tienes coronavirus y pues hay un montón de gente que se va a poner muy nerviosa, que se va a estresar. Entonces es muy importante que haya tal vez un apoyo humano que te diga, no, mira, tienes coronavirus, pero pues estoy viendo tu historia de salud, tú de pronto vas a estar bien, o tú de pronto no estás tan bien, corre ya al hospital, etcétera. Ese tipo de mecanismos como a los lados son muy importantes y es lo que se está haciendo acá en Massachusetts. Corea del Sur es el ejemplo, digamos, como que todos los que trabajamos en tecnología estamos mirando. Ellos tienen un sistema de contact tracing también, que no es una aplicación, sino ellos cruzan información de muchísimas fuentes. Entonces, tienen pues, un montón de cámaras que están usando esa información. Todas las transacciones con tarjeta de crédito están usándolas para saber dónde está comprando la gente, por dónde está pasando la gente. Tienen información de movilidad. Tienen un equipo también humano de personas trabajando en esto y cruzando información y viendo pues quién está dónde, pero también tienen un portal como de Open Data en el que dicen, oiga, por aquí hubo una persona a tal hora en esta zona de restaurantes, por ejemplo, y entonces la gente misma puede entrar por la noche a mirar y decir, uy, yo también estuve en ese restaurante, me voy a quedar en mi casa, voy a pedir un test. Que es muy importante de tener en cuenta de la experiencia en Corea del Sur. Ellos tienen la experiencia de otra epidemia que hubo hace como 5 años, el MERS. Entonces es una infraestructura montada sobre esa experiencia. Tienen, digamos, que es muy positivo la interacción de humanos y tecnología. Entonces tienen toda esta información circulando y usándose para lograr aislar a las personas contagiadas, pero también el apoyo humano, las personas que están supervisando el uso de la información. Hay muchas preguntas de privacidad sobre Corea del Sur, sobre todo por el Open Data, porque pues es información que está anonimizada, pero está disponible. Entonces, pues, de pronto éramos solo 3 en el restaurante a la hora del contagio, entonces pues todos de repente ya sabemos quién era esa persona, o los que estábamos ahí al menos. Pero hay normas de manejo de datos, por ejemplo, según la política de Corea del Sur, se sabe que toda esa información se va a borrar apenas se acabe la pandemia. Entonces es una buena práctica de manejo de datos. Pero hay otras estrategias en el mundo que, por ejemplo, no están basadas en la tecnología. El caso de Suecia es muy controversial, entonces no quiero
pues, decir que me parece bueno o malo, pero es como por pensar que la tecnología no tiene que ser central en nuestra respuesta. Ellos tienen una parte que me parece muy importante enfatizar, y es que el Estado lo que está haciendo es que está pagando los salarios de las personas que se tengan que aislar porque están enfermas o se sienten enfermas. Entonces, tienen una estrategia que es de mucha confianza en la ciudadanía, que la ciudadanía se va a saber aislar y se va a saber contener, pero lo que quiero enfatizar es que generan esta base de seguridad social para que la gente se pueda quedar en su casa y no tenga el afán de irse o de salir a la calle porque tiene que trabajar por mil motivos. Y el último ejemplo que quiero hablar muy rápido, porque creo que estoy pasando de mi tiempo, es el app de Google y Apple. El app de Google y Apple lo que hace es que genera, ahí se ve una imagen, genera llaves, genera códigos que dicen, no sé, yo soy 1, 2, 3 y cada 15 minutos soy 2, 3, 4, son aleatorios, y yo voy grabando los códigos de las personas que están conmigo, como si fuera una señal de radio. Cuando yo testeo positivo o alguien testea positivo, le aviso a la aplicación y le digo, hey, testé positivo, y de nuevo mi celular emite una señal que dice, hey, yo tuve estas llaves en 10 días, entonces todos los que hayan grabado mis códigos, pues tengan cuidado, cuídense, lo que sea. Esta es una aplicación totalmente descentralizada, y entonces genera pues esas preguntas que ven ahí. ¿Quién valida que testeamos? Porque el Estado no interviene. ¿Quién se puede aislar? Entonces puede que a mí me llegue la señal de que de pronto debería aislarme, pero si no tengo el tipo de safety nets que tiene, por ejemplo, Suecia, pues de pronto simplemente no es viable que yo me cuide y cuide a los míos. Tiene la ventaja de que no revela ningún otro sistema, no revela información, pero también tampoco le da, por ejemplo, información de movilidad al sistema de salud. Esta es una aplicación que va a adoptar Suiza y Alemania próximamente, aparentemente. Por ejemplo, países como Inglaterra y Francia quieren algo con un poco más de control central para poder tener más información, por ejemplo, de dónde va la enfermedad geográficamente. Bueno, esto es un bombo. Para mí, escribí un paper sobre esto, si les interesa, está en la página de ICT for Peace y hablo un poco más de la aplicación. Pero este es el tipo de solución tecnológica que es muy interesante, pero que va a ser muy importante ver cómo interactúa con diferentes infraestructuras sociales y económicas. Si por ejemplo llevamos esta aplicación a Colombia, que pues es de donde yo soy, yo me imagino que va a funcionar muy bien en algunos barrios de Bogotá donde la gente tiene app, donde la gente tiene internet todo el tiempo, donde la gente vive más o menos cómoda y se puede dar en su casa y puede hacer teletrabajo, y va a funcionar más o menos muy mal en un montón de sitios donde la gente de pronto no toda tiene el app, entonces pues no te genera información, donde de pronto la gente vive el día a día o no puede hacer teletrabajo, entonces tiene que ir a trabajar, y en esos espacios pues, la aplicación capaz no funciona. Y bueno, no sé si en México les gusta tanto Mafalda como nos gusta en Colombia, pero estas preguntas son importantes de cómo la tecnología interactúa con la sociedad y la economía, porque esto es un problema que tenemos de largo aliento. Y entonces es importante que la ciudadanía colabore y que las soluciones que el Estado genere o el sector privado o el que esté, digamos, detrás, pues no nos haga sentir vigilados, no nos haga sentir que nos están pidiendo que no trabajemos, y entonces la balanza es o me muero de hambre o cuido a la gente. Tenemos que tener, es muy importante que las soluciones sean muy comprensivas y no solo sean tecnológicas para que haya confianza y la gente colabore y todos colaboremos, que es un poco como el gran reto. Y bueno, entonces, gobierno de datos. Entonces, yo fui como diciendo estas ideas, pero pues las quiero como sumarizar, las quiero resumir al puro final. La primera es que es muy importante definir muy claramente qué queremos de la solución tecnológica que estamos implementando y recoger solo la información necesaria. ¿Por qué? Porque demasiada información se vuelve un riesgo. Después de esa información, después hay un hackeo, después alguien que no queríamos que tuviera acceso tiene acceso, se empieza a crear el estado de vigilancia sin necesidad. Es un riesgo que no necesitamos. Lo segundo es generar mecanismos técnicos, pero también legales, de quién puede usar esa información y para qué. Eso también es muy importante para generar confianza. Para muchas personas es muy importante saber que la información que se va a recoger la va a usar solo el sistema de salud, pero por ejemplo la policía no tiene acceso. Ese tipo de prácticas y de normas y de protocolos de seguridad
van a ser muy importantes, y es muy importante que también el Estado pues sea transparente y le explique a la gente, mira, esto lo va a usar solamente el sistema de salud, no lo va a usar la policía, no te preocupes. Es muy importante borrar la información, no hay necesidad de guardar información indefinidamente. Por ejemplo, si el periodo de incubación del virus es de 15 días, no hay ninguna razón que yo hasta el momento haya escuchado que me convenza de por qué debíamos guardar información personal más de 15 días. Guardar agregados de el virus estuvo en esta ciudad y después en esta otra, de pronto, pero información personal no hay. Y lo último es que sobre todo en América Latina, donde tenemos acceso desigual a teléfonos inteligentes y a Internet, es muy importante corregir la información sobre la cual vamos a usar para tomar decisiones. Y también es muy importante que haya otras infraestructuras que permitan identificar casos de contagio, que no sean exclusivamente las aplicaciones, porque no todo el mundo va a tener acceso a las aplicaciones. Entonces tiene que haber un esfuerzo de recoger información de otras maneras que no dependan en nuestro acceso individual a Internet y a teléfonos inteligentes. Esa es una figura que me pareció chistosa porque es un martillo de juez, no de martillo de que todo parezca un clavo. Entonces ese es el tipo de normas y de protocolos y buenas prácticas que debemos poner en lugar, digamos, para proteger la información que se recoja. Y bueno, voy a volver a decir lo que dije antes, solo porque la idea es que esta sea la idea, ojalá con lo que se lleven. Es la primera epidemia a la que nos enfrentamos con TICs. La tecnología digital tiene sin duda el potencial de acelerar y hacer más efectiva nuestra respuesta, pero no es la solución en sí misma, es una herramienta para la solución que pensemos adecuada. No puede reemplazar, ampliar la capacidad de salud, no puede reemplazar, apoyar a las personas más vulnerables, no puede reemplazar, masificar la capacidad de hacer pruebas. Y su éxito y su adopción va a interactuar de maneras complejas con la sociedad y las infraestructuras económicas de los lugares donde pongamos la tecnología, y a eso hay que ponerle mucho cuidado. Y bueno, eso era. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy buena tu presentación. Quedamos muy complacidos y, claro, el aprendizaje que estamos teniendo a partir de la implementación de estas herramientas en la pandemia, por supuesto que nos impone un reto que ya estaba en la mira de algunos abogados, de algunos estudiosos del derecho, pero que hoy sin duda se hace más evidente y necesariamente tendremos que entrarle a ese debate justamente en foros como este y en instituciones como las que organizan este evento. Pasemos ahora a escuchar a el doctor Eduardo Clark García Dobarganes. Él es el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Fue director de datos para el desarrollo dentro de la Oficina de la Presidencia de la República, donde coordinó la Estrategia Digital Nacional para promover el uso de datos en la generación y evaluación de políticas públicas. Es politólogo por el ITAM y se desempeñó como científico de datos en el Instituto Mexicano para la Competitividad. Eduardo, bienvenido, muchas gracias. Tienes el uso de la palabra. Gracias. Primero que nada, pues agradecer la invitación para aquí acompañarlos. Perdón que me uní de manera tardía, pero como ustedes sabrán, aquí en el gobierno nos traen ahorita un poco atareados. Pero es un placer estar aquí con ustedes. Una parte importante, bueno, primero que nada no soy doctor, pero fuera de eso les platico qué hago aquí en la Ciudad de México y qué hacemos en general. Nosotros somos responsables dentro de la dependencia a la que yo pertenezco, que depende directamente de la jefa de gobierno, que es la Agencia Digital de Innovación Pública. Somos responsables de centralizar un poco la visión de tecnologías de la información y también de uso de datos para la toma de decisiones. Y esta crisis que hemos venido teniendo los últimos 2 meses nos ha hecho reevaluar mucho de cómo hacemos las cosas, cómo sistematizamos datos, cómo los ponemos al uso de los tomadores de decisiones. Y un poco lo que me gustaría tomarme los siguientes 10 minutos que tengo es platicarles un poco a qué nos dedicamos nosotros y qué experiencias creemos que la Ciudad de México puede aportar al resto de partes del país, así como que los ciudadanos en general conozcan un poco a lo que nos dedicamos. Entonces voy a platicar un poco la historia de cómo ha ido evolucionando nuestro rol de tecnología conforme ha ido avanzando la pandemia. Primero, hace 2 meses, cuando todavía no teníamos un problema de saturación hospitalaria y no teníamos un problema de gente diariamente buscando atención médica,
la principal necesidad que teníamos era de generar mecanismos que nos permitieran ir monitoreando de mejor manera el crecimiento de la curva epidemiológica dentro de la Ciudad de México. ¿A qué me refiero por esto? Como ustedes sabrán, México es uno de los países con menores pruebas per cápita de PCR, CRT que hay, por lo menos en la OSD, está hacia abajo, y es una decisión que han tomado las autoridades federales por razones que ellos han tomado en cuenta. Sin embargo, esto lo que hace es que tendremos que generar mecanismos complementarios que nos permitan monitorear el crecimiento del enfermo. Uno de los primeros proyectos que lanzamos, que ha sido bastante exitoso hasta ahora, tenía que ver con cómo hacemos dos cosas. Cómo detectamos de manera temprana posibles casos sospechosos de COVID de manera masiva, si no estamos haciendo pruebas de manera masiva, y cómo además vamos desbordando un poco la atención de la ciudadanía sobre las dudas que pueda tener en términos de qué significa tener COVID, qué síntomas pueden presentarse, si yo tengo un síntoma, puede ser esto COVID o no, si tengo un síntoma, qué hacer al respecto. Por eso lanzamos hace ya mes y medio, de hecho como el 15 de marzo, un poco más, lanzamos un sistema de tamizaje SMS a través de un número gratuito de SMS, que es del 51515 en la Ciudad de México, que puede usar cualquier persona. Y es un pequeño cuestionario, un chatbot que corre en SMS, también está disponible para Facebook Messenger y otras cosas, pero principalmente corre sobre SMS gratuitos. Y tenía como un objetivo principal guiar a las personas a través de sintomatología posible de COVID y en caso de que la presentaran, darle la recomendación oportuna. Entonces, por ejemplo, si tú lo respondías y te pedías ciertos datos como tu código postal, tu edad, tu sexo y una serie de preguntas de sintomatología, por ejemplo, si tenías tos, si te duele la garganta, si tenías fiebre, si habías salido del país a distintos países en los últimos 15 días, y te ponían un factor de riesgo. Sin síntomas, pues tú relájate, en la fase 1 sigue las medidas de sana distancia. Si tenías síntomas leves, pues quédate en tu casa. Y en síntomas más graves te decía, esto puede ser una sospecha de COVID. Y lo que hacía era canalizar, y hace todavía, canalizar directamente a un call center que tenemos aquí en la Ciudad de México que se llama Locatel, en el cual te marcan en menos de 20 minutos, confirman tus síntomas y en caso de que requieras atención médica, pues la proveen. Este servicio que lanzamos hace mes y medio lleva hasta ahora casi 400,000 usuarios, muchísimos más usos de más de una persona, y lo que nos permitió un poco era desbordar la primera capacidad hospitalaria, más bien la primera necesidad de capacidad hospitalaria, atención personalizada que iba a tener la gente, que iba a desbordar a nuestro juicio las capacidades humanas del sistema de salud para atender a todo el mundo que requiera atención y de esa manera canalizar los casos verdaderamente graves. Ese sistema ha ido evolucionando conforme va pasando el tiempo, porque lo que nos ha permitido es, al principio era puramente informativo, pero conforme ha crecido la seriedad de la situación en la Ciudad de México, ahora es el servicio que, por ejemplo, se usa para poder acceder a un hospital del IMSS en caso de que no tengas derecho a audiencia del IMSS. Entonces, como anunció el presidente y el director del IMSS la semana pasada, si tú en la Ciudad de México, por ejemplo, no sabes a qué hospital acudir, puedes marcar a Locatel o usar el SMS y te hace un pequeño cuestionario y de acuerdo a la disponibilidad del hospital, ellos te regulan la emergencia. Esto nos ha ido bastante bien, tanto en términos de identificación temprana de personas que puedan tener COVID y hasta el lado de traslado a hospitales. Hemos trasladado ya casi 500 personas que se han canalizado vía SMS a hospitales. Además se toman pruebas a personas sospechosas, se han tomado más de 2,000 pruebas a gente que se identifica vía SMS. Entonces funciona muy bien como un complemento para las acciones de salud pública en la ciudad. Pero eso es la parte como operacional. Lo que es importante platicarles en este caso es que esta es una base de datos muy rica que alimentamos día con día, porque tiene registros de cerca de 400,000 personas con datos personales de ubicación muy particular a casos sospechosos, pero casos generales de sintomatología en distintos códigos postales de la ciudad, que nos ha permitido complementar la estrategia de monitoreo epidemiológico de la ciudad a través de esto como un sistema de preatención temprana en el que podamos ver día con día la modificación de patrones de sintomatología en la ciudad. Y esto lo usamos día con día para tomar decisiones. De hecho, nosotros somos parte rutinaria, es de donde vengo y por lo que me uní tarde, del gabinete de COVID con la jefa de gobierno, y es información que se usa a diario para ayudar a complementar otras fuentes de información más clínicas que ya existen. Entonces, eso por un lado. Luego, una parte bien importante, o sea, eso es una parte que me interesa mucho platicarles. La segunda tiene que ver con qué otras cosas estamos haciendo con datos en la Ciudad de México.
Nosotros también lo que entendimos es que una de las cosas más importantes en este momento tenía que ver con usar otras fuentes de datos disponibles para brindar evidencia que permita generar la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, hemos implementado muchas estrategias relativamente innovadoras que van desde lo que hacemos en alianza con las compañías telefónicas a través de CDRs despersonalizados en los que podemos monitorear tráfico de personas en distintas áreas de la ciudad a través de las radiobases de las compañías, y lo que nos permite es ir monitoreando día con día, hora con hora, zona con zona, en más de 4,000 polígonos de la ciudad, cómo es la afluencia de movimiento de las personas, y en caso de que veamos que eso se desborda un poco, canalizarlo a las autoridades relevantes para su atención. Esto ha sido muy importante conforme hemos visto cambios de patrones de movilidad en la ciudad, con tal vez personas que han relajado en ciertas zonas sus medidas de aislamiento físico. Y finalmente también la última parte que les quiero comentar, que es bien importante y creo que a todos, si hacen cosas de datos aquí les puede servir, es que nosotros cuando empezamos la atención al COVID, conocíamos y sabíamos de la existencia de múltiples sistemas de recopilación de datos en la ciudad, de datos médicos. Desde el expediente médico electrónico que tenemos, sistemas de afluencia y atención de pacientes en hospitales. Y esto lo pensábamos como nuestro principal insumo para medir la saturación y la demanda hospitalaria en la ciudad. Sin embargo, una de las cosas que observamos en los primeros días es que conforme la situación de vuelve más compleja, es mucho más difícil que las personas en los hospitales, en las clínicas de salud, recopilen esa información de manera pues oportuna y correcta. ¿Por qué? Y no es mala onda con ellos, es porque están saturados. Es o intubo gente en el hospital de nutrición o me pongo a llenar el expediente médico electrónico de los que yo intubo. Y en momentos en los cuales tenemos pues, casi cerca de 4,000 personas hospitalizadas en la ciudad, se vuelve insostenible. Lo que desarrollamos fue un sistema adicional en el cual, a través de datos muy, muy manuales, lo que hacemos es hablamos con todos y cada uno de los directores de hospital todas las noches y obtenemos información muy sintética de lo que está pasando en el hospital. ¿Cuántos intubados tienes? ¿Cuántos hospitalizados tienes? ¿Cuántas defunciones tuviste? ¿Cuántas personas extubaste? ¿Cuántas altas clínicas diste? 5 o 6 datos que son mucho menos granulares que lo que existe normalmente en sistemas de información, pero que nos permite de mucho mejor manera atender en tiempo real la situación. Y este es nuestro principal insumo de datos, con el cual lo que hacemos día con día es hacer el despacho y regulación de ambulancias y capacidad médica en la ciudad, porque tenemos un puesto de mando centralizado en el que podemos regular de manera más efectiva hacia dónde enviar pacientes cuando requieren atención. ¿Por qué quería llegar a este tema, aunque no necesariamente es los datos más sofisticados? Porque creo que es importante notar que muchas veces, y digo, yo me he dedicado a datos un buen rato de mi vida profesional, nos engolosinamos en sistemas increíblemente complejos que no atienden necesariamente la operación y que pedimos mucho porque nos puede ayudar para tomas de decisiones más particular, para generar mejores insights y más concretos. Sin embargo, en momentos como este, a veces lo que queremos es datos mucho más confiables, aunque sean mucho más sintéticos, desagregados, que nos permitan pues atender la operación y de ahí ir hacia adelante. Entonces, ese es solo un par de las cosas que hacemos dentro del gobierno de la Ciudad de México, pero la parte importante que creo que quiero resaltarle a la audiencia tiene que ver con que nosotros, pues nuestro objetivo siempre ha sido modernizar un poco la ciudad y a diferencia de muchas otras áreas de innovación que luego ocurren, una de las ventajas que tenemos nosotros y por la que yo me siento muy agradecido es que hemos tenido la oportunidad de incidir en temas mucho más operativos con las dependencias de áreas estratégicas y no solo vendernos como un laboratorio de innovación o como un espacio que tal vez cuando las cosas se ponen serias pues no toman en cuenta, sino que hemos tratado de implementar nuestra visión sobre cómo los datos pueden alimentar la toma de decisiones y creemos que es una cosa que ha ayudado de manera importante. Y creemos que debería ser el estándar un poco para otras áreas similares a nosotros en otros gobiernos locales, estatales, federales, que se dedican a temas similares. Entonces, creo que con esto me comí mis 15 minutos. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias por tu participación y agradeciéndole especialmente a partir del momento en el que se encuentran y con la presión que tienen. Pero muy valiosa tu participación, estaremos en contacto contigo y buscando ser vínculo contigo y con los demás ponentes y entre ustedes y todos los asistentes a este evento. Muchas gracias.
Y daremos pie ahora a la última participación de nuestro seminario, que es la que está a cargo de Laura Márquez, que además es coorganizadora de este evento. Les platico que Laura es investigadora en el Centro de Innovación para el Acceso a la Justicia, el CIAG, es maestra por la Universidad de Nueva York, experta en Derecho Comparado y Mapeo de Sistemas, ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nivel internacional en la Corte Europea de Derechos Humanos y en la Suprema Corte de Justicia de Nueva York. Laura, tienes el uso de la palabra, muchas gracias. Muchísimas gracias. Justo, me siento muy emocionada porque, como dice Pablo, pues somos de casa en esta inauguración del Seminario de Inteligencia Artificial, Lidia, y pues justo por ser de casa me toca presentar algunas preguntas o algunos posicionamientos que podrían seguirse en la línea de investigación en un futuro respecto a las posturas tan diversas que se han comentado en esta mesa y que todas son desde perspectivas expertas desde la academia, desde la sociedad civil y aparte desde una desde gobierno y desde una perspectiva multidisciplinaria que es la estadística, el análisis de datos, las políticas públicas. Entonces, bueno, a partir de esto, la idea es un poco preguntarnos y cuál es la perspectiva del derecho, aparte de lo que nos comentó la doctora Botero de la privacidad de datos y pues abrir una gama de posibilidades de investigación. Bueno, nosotros somos copresentadores por parte del Centro de Innovación y Acceso a la Justicia. Es un centro que se dedica a la investigación estadística y tecnológica y sobre todo al diseño de tecnología jurídica. Vamos a hablar un poco, en realidad voy a resumir para que haya más posibilidad de contestar preguntas, pero un poco me gustaría retomar lo que ya se dijo de la importancia de la interacción del ser humano con la inteligencia artificial, que es un poco lo que comentó la doctora Botero y lo que comentó ahorita al final Eduardo Clark, que es justo entender pues que la inteligencia artificial es muy importante, es trascendental, pero que también tiene limitantes. Y bueno, esquemas de datos compartidos, que es una de las perspectivas a partir de las cuales se puede analizar todo el tipo de problemas o una gran gama de problemas jurídicos que surgen de la inteligencia artificial en general, pero que se ven mucho más evidentes cuando se habla de compartir datos y que creo que afortunadamente Clark nos hizo favor de presentar su ponencia antes porque nos comentó justo que sí se están compartiendo datos y que sí se está utilizando información compartida para generar estadísticas y decisiones públicas. Entonces, bueno, habría, creo, 3 limitantes para entender a partir de la inteligencia artificial. Si entendemos que estamos hablando de probabilidades, es decir, la inteligencia artificial es utilizada como un complemento para el ser humano. Entonces, y eso en distintas medidas. Pero creo que la más importante y que habría que entender desde una perspectiva quizá más ciudadana, menos jurídica, es aun cuando una aplicación con toda la información biométrica, suponiendo que es de la 3ª generación, ya nos explicaba Dinora que hay diferentes tipos de inteligencia artificial de acuerdo con la complejidad, suponiendo que sea una aplicación que utilice datos biométricos, que mida mi respiración, que yo le di acceso para que, bueno, consciente o inconscientemente le di acceso para que estudiara mis signos vitales, aún así tiene limitantes, como lo tiene cualquier tipo de diagnóstico médico, ¿no? Nos comentaba ahorita Clark que es en tiempo real, pero ¿qué tan en tiempo real considerando que son finalmente personas humanas las que están subiendo la información a las aplicaciones? Entonces, desde esta perspectiva, la inteligencia artificial nos ayuda en todo lo que ya se comentó, pero también tenemos que tomarla con cuidado. O sea, no porque una aplicación me diga, ya sea de Google, de Apple o de las dos juntas que justo dan los datos de movilidad, si me dice que en mi colonia no hay un alto riesgo de infectarme de COVID, no por eso voy a desobedecer las medidas públicas y voy a salir a la calle, ¿no? O sea, es tomarlo en el marco de las políticas públicas implementadas por todos, bueno, por el gobierno y local, federal e internacional, ¿no? Y bueno, en ese sentido de los limitantes, hay un concepto que es aversión algorítmica, que está demostrado que los seres humanos tenemos más desconfianza de una máquina que de una persona. Es decir, si nosotros escuchamos una conferencia de prensa en la que alguien se equivoca o pareciera que se equivoca al decir estadísticas, no hay una desconfianza y eso no genera
no genera una versión generalizada, pero por ejemplo para un algoritmo sí. Entonces, cuando hablamos de algoritmos hay que entender que tienen limitantes, pero que nos ayudan, que tienen cierto grado de previsibilidad. Y bueno, eso nos ayuda para evitar caer en ilusionismo tecnológico, es decir, nos ayudan, pero no son la solución para todo. Entonces hay que saber qué significa la inteligencia artificial, cómo se utiliza y cuáles son pues sus problemas jurídicos. Y uno de esos es, como ya se había comentado, el uso de datos. Dentro del chat estaban mencionando una de las preguntas de, bueno, ¿y cuál es ¿eso no viola la privacidad de datos? Esa es una gran pregunta que hay que investigar dentro de la línea, porque justo, aunque hay mucha literatura al respecto, porque ya existen apps desde hace mucho tiempo que tienen acceso a tus datos biométricos, e inteligencia artificial que utiliza tus latidos, todo, se presenta un problema muy específico a partir de la pandemia, porque el derecho a la privacidad se tiene que ponderar con el derecho a la salud pública. Entonces, esto presenta problemas muy diversos que podemos analogar con problemas de seguridad y privacidad, etcétera, pero que como decía la doctora Beatriz, es algo que nunca se ha visto antes, bueno, número de muertos mayores en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, es algo que sí requiere un pensamiento jurídico distinto y que requiere hacernos este tipo de preguntas jurídicas desde una perspectiva diferente. Y bueno, retomando lo de los esquemas de datos compartidos, como nos mencionaban, si bien las aplicaciones nos dan cierto tipo de datos, es necesario para tomar decisiones o para saber qué está realmente pasando, compartir los datos, y se ha hecho desde hace mucho tiempo. Desde el 2011, las Naciones Unidas ya expresaba el concepto de Data Commons, y una de las críticas más grandes ha sido que en realidad las entidades que de manera más común utilizan datos compartidos son las entidades privadas y lo hacen desde una perspectiva comercial. Y esto es pues muy común porque entre más entrenes a un algoritmo, generalmente será más preciso y te generará mayor competitividad. Entonces, bueno, eso también es una pregunta para el antitrust, para derecho de competencia. Y bueno, lo que hemos visto desde hace varios años, y aquí está un ejemplo que es Data Collaboratives, es que se utilizan datos públicos con datos privados para la generación de algoritmos, para tomar decisiones y bueno, en general para tomar decisiones, pero sobre todo para generar productos. Entonces, es un poco lo que nos comentaba Eduardo Clark al final, pero imagínense el tipo de preguntas que pueden surgir. Y por eso esta pregunta, ¿qué implica usar datos compartidos? Yo tengo mi celular y a partir de mi celular está viendo el número de minutos que yo utilizo la pantalla, la luz que ocupo. Si aparte le sumo los datos que tiene el IMSS, ya le sumo los datos, entonces nos genera como este tipo de problemas. Y bueno, este tipo de problemas los pensamos así en economía y suenan complejos, pero supongamos que es la vacuna, ¿no? Supongamos que alguien desarrolla la inteligencia artificial que genera la posibilidad de un método, de una metodología para desarrollar constantemente diferentes formas de atacar el virus. Y no se libera la información sobre cómo se generó ese algoritmo o la información sobre cómo utilizarlo por una cuestión de privacidad de datos de las empresas. Entonces, se empiezan a generar problemas mucho más complejos que los que normalmente, de hecho, ya existían y existen a la fecha. Bueno, pongo aquí, ya en realidad ya no hace falta porque ya nos hizo favor Clark de explicarnos un poco cómo se utilizan los datos de movilidad y bueno, para el bienestar público, de cómo se utilizan para el bienestar público, y tenemos este tipo de problemática. Y frente a eso, por supuesto que tenemos el tipo de problemas jurídicos a partir de los cuales lo abordamos, como privacidad, como propiedad intelectual, como derecho económico, como competencia, como derecho internacional. Y a partir de todas esas perspectivas se pueden resolver los problemas que acabamos de platicar. Pero también ha habido
algunas prácticas internacionales, que son en realidad prácticas, porque todavía no son como interpretación de la ley internacional, como el Manual sobre Protección de Datos en Acción Humanitaria de la Cruz Roja, el The Signal Code, que bueno, aquí está el link, se los mando, y sobre todo la autorregulación. Este tipo de regulación, de mejores prácticas o propuestas de regulación, se han utilizado por distintas comunidades, sociedad civil, organizaciones internacionales y por las mismas apps que al final de cuentas, para seguir teniendo información, necesitan generar un ambiente sano, ¿no? Lo que decía la doctora Botero, si metes basura, sacas basura, ¿no? O sea, entonces necesitas controlar un ambiente en el que se pueda utilizar los datos de manera armónica. Y sobre todo en este tipo de pues, pandemia. Entonces, un poco este tipo de regulación responsable lo que dice es, sí se puede utilizar y se debe utilizar, y sobre todo en situaciones de emergencias de salud o de pobreza o de seguridad, se deben de utilizar los datos compartidos para el bien, Data for Good, es un movimiento, es todo un movimiento global, y que dice cómo utilizarlo. Primero necesita ser de manera abierta, debe decirse por cuánto tiempo, quién va a tener acceso a qué, deben de estandarizarse los procesos para que se utilice de manera congruente y pues sí, sin afectar tanto a los derechos humanos, sobre todo por los sesgos que comentaba el doctor Alejandro Ponce, y bueno, una serie de códigos éticos que, bueno, reiteramos, buenas prácticas. Estas son prácticas, digamos, jurídicas o más tendiendo al derecho internacional. También tenemos mejores prácticas desde la perspectiva tecnológica. Aquí quizá un comercial, white paper está hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo. Una de las personas, Roberto Sánchez, que colaboró en ese white paper, es parte del CIAG, y justo explica pues todo este tipo de problemáticas, ¿no? Que tienen que abordarse desde dos perspectivas, de la perspectiva tecnológica, porque podemos decir, bueno, es que esto es confidencial y yo firmo un contrato, y es más, supongamos que no hay términos y condiciones que cambian minuto a minuto dentro de las aplicaciones, sino que es muy evidente lo que tengo aquí, ¿no? Que yo acepto y sé perfectamente lo que estoy aceptando al bajar una aplicación o al simplemente tener un teléfono Apple. Supongamos que es así. Aún así, aun cuando el derecho fuera perfectamente claro, que no lo es, pero suponiendo que lo fuera, pues también está la cuestión tecnológica, y esa también tiene modelos específicos en los cuales se hacen capas de anonimidad de datos, etcétera. Entonces, bueno, sí, este es un gran compilación de mejores prácticas para ese tipo de tecnología. Luego, pues cabe destacar que lo importante de este tipo de investigación es que es de manera interdisciplinaria. Como acabamos de mencionar, tenemos la perspectiva tecnológica, la perspectiva jurídica y la perspectiva jurídica desde diversas áreas. Entonces, creo que lo importante aquí sería replantear cómo vamos a replantear el entendimiento del derecho. Si han observado a lo largo de las exposiciones, en realidad no es nada total y completamente novedoso. O sea, la inteligencia artificial y las definiciones que han ido cambiando a partir de 1955 de la inteligencia artificial y que siguen modificándose y que seguirán modificándose porque cada quien entiende que es el pensamiento humano o la inteligencia de una manera distinta y seguirá, ¿no? Ahorita hablamos de 3 generaciones, pero habrá muchas más. Entonces, es algo que vive con nosotros desde hace mucho tiempo, igual que muchas otras cosas que han vivido cerca de nosotros en esta pandemia y que se han visibilizado de una manera importante. Y pues la idea sería cómo podemos replantearnos desde LIDIA, desde la línea de investigación de inteligencia artificial, por ejemplo, nuevos procesos de autorregulación, que es una ley global. Hay todo un movimiento que habla de cómo la ley, de cómo en realidad, aunque la ley local es importante, cuando estamos hablando de empresas multinacionales que tienen su legislación de un lugar a otro y que tienes que irte al derecho internacional, ya no se puede hablar de un derecho local. Se empieza a hablar de un derecho global que no está regulado adecuadamente.
se habla mucho de autorregulación porque cambia constantemente. Y reitero, una de las preguntas era privacidad. Bueno, pues primero, peleate con la app. ¿Quién te va a atender dentro de la app? Tienen sus propios tribunales, etcétera. Y luego ya la justicia. ¿Y justicia dónde? ¿Y justicia cuándo si ahorita está suspendida? Entonces se generan muchas preguntas que son importantes y que serán parte de la línea de investigación. Y bueno, ante esto también nuevas formas de legislar y de entender la democracia. ¿Qué tan rápido podemos legislar cuando sabemos que estos datos están cambiando día con día, cuando están cambiando hora con hora, como nos comentaban Clark al final? Es tiempo real, se modifica con horas, los porcentajes se modifican con horas, el tipo de participación se modifica con horas. La ley, como la entendemos hasta hoy, ¿podría dar cabida o podría dar respuesta a este tipo de problemas o tiene que ser una ley compartida? Dinora, como es parte de GovLab, y de GovLab es una de las más importantes propulsoras o pioneras en crowd-law, que es una forma de hacer derecho por medio de participación y tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a abrir ese tipo de espacios? O hay otra rama de este tipo de nueva forma de legislar, que es incluso algoritmos legislativos, algoritmos que legislan o algoritmos que generan ley, que es un poco lo que ha pasado con la responsabilidad de los autos inteligentes, y etcétera, que es justo lo que comentaban de algoritmos de si pasa esto, entonces aquello. Y entonces eso se vuelve una ley que va regulando casos específicos de manera instantánea. Y estas nuevas formas de entender la democracia, creo que una palabra que ha pasado por todas las ponencias ha sido descentralizar, ubicación, geolocalización, datos, ¿no? Y lo importante que son todos los datos que en realidad generan todas las personas con todos sus celulares. Entonces, ¿qué pasaría si utilizáramos este mismo potencial también para la creación de derecho y para la creación de la democracia? Entonces, esa es otra perspectiva. Y otra perspectiva que también se está abordando desde pues de las mejores escuelas de Europa y de Estados Unidos es replantear la teoría del derecho, porque ¿cómo reconceptualizamos la adjudicación? ¿Cómo reconceptualizamos los conceptos, supongamos, kelsenianos? ¿O qué teoría del derecho se puede utilizar en estas situaciones tan cambiantes en las que quizá ni siquiera el Estado entra? O sea, quizá cuando llega el Estado, esto ya cambió 80 veces. Entonces, ¿cómo se modifica la teoría del derecho? Y bueno, estas son las perspectivas algunas de las perspectivas que Lidia plantea o se plantea investigar. y la idea es justo eso, ¿no? O sea, sí, es como dar un amplio paradigma. Perdón, ya voy a cortarle porque faltan 10 minutos y la idea es tener preguntas, pero es un poco ver que estos temas no son solamente para ingenieros, o sea, o ingenieros, ingenieras o científicos de datos. O sea, es para abogados, es para científicos, es para abogados, científicos, científicas, y bueno, es como una invitación a que todos formen parte activamente de esta línea de investigación. Y pues muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Al contrario, Laura, muchas gracias por tu magnífica presentación. Creo que esta última parte en particular, lo que nos va a dejar a todos los que estamos escuchándote, son muchas más inquietudes que respuestas, y creo que esa es la finalidad de este tipo de seminarios. Para los abogados, el tema de inteligencia artificial no puede ser visto como una entidad exclusiva de los ingenieros, exclusiva de los expertos en el tema informático. Tenemos que empezar a incorporarnos al debate porque vaya que va a tener una implicación directa a nuestra forma de entender el derecho, y tú diste cuenta de varias de estos aspectos que sin duda espero motiven a todos los que están escuchándonos a iniciarse en el estudio de las implicaciones. La parte de derechos a la privacidad, vaya que hay preguntas por ahí. Además, aprovechando esta herramienta maravillosa del Zoom, he visto que Dinora nos ha estado apoyando ahí con respuesta a algunos de los chats que han planteado algunos de nosotros o algunos de ustedes. Quiero empezar, si les parece bien, para abrir la parte de preguntas y respuestas. Voy a dar lectura a algunas de las preguntas y vamos contestándolas conforme vamos desarrollándolas. Hay una pregunta específica para Dinora que dice alguno de nuestros asistentes: ¿estas herramientas se pueden utilizar para detectar fake news? Dinora, si eres tan amable,
muy rápidamente, a ver si nos puedes contestar esta pregunta. Gracias, Pablo. Sí, como comentaba al inicio de mi exposición, pensando un poco en las olas de inteligencia artificial, yo creo que sí podría utilizarse, por ejemplo, la segunda ola, el tema todo lo que es clasificación o recomendación, es decir, darle un boot de, a ver, esto es fake news y a ver en dónde está circulando y que navegue por la red y lo encuentre y luego lo resalte como fake news. Traté de buscar porque según yo me acordaba que hace poco alguien lanzó un bot en Twitter para este tema, pero no logré recordar el nombre ni encontrarlo en Google. No sé si aquí los demás ponentes tienen algún ejemplo de cómo se utiliza inteligencia artificial para combatir fake news. Pero en concepto sí podría, en la práctica no recordé un ejemplo útil para compartir. Muy bien, gracias, Dinora. Tenemos una pregunta para Beatriz Botero. Le gustaría saber su opinión sobre el hecho de que la tecnología de Google y Apple sea desarrollada por una empresa privada, en particular con la obligación de transparencia de los sistemas de inteligencia artificial y el tratamiento de los datos, así como los riesgos de que esta tecnología pueda ser desarrollada en futuras aplicaciones una vez que pase la pandemia. Gracias, Beatriz. Sí, excelente. Pues esa creo que es como una de las preguntas centrales en la discusión sobre las contact tracing apps. Creo que algo que nos sorprendió mucho a los que trabajamos en estos temas es que realmente el protocolo, se le dice protocolo como a las reglas de tecnológicas de una aplicación. El protocolo de Google y de Apple en realidad es muy protector de la privacidad de los usuarios. A nivel, digamos, de negocio, eso cuadra mucho con el modelo de negocio de Apple. Apple es una empresa de tecnología que no está metida en el negocio de vender y comprar datos de sus usuarios ni hacer publicidad, targeted advertising, se dice en inglés, que es esa publicidad en inglés que aparece en Google Ads. Apple no hace eso, entonces Apple, digamos, puede haber empujado eso. Lo que dijeron Google y Apple cuando sacaron los protocolos hace un par de semanas es que justamente no querían habilitar una infraestructura de vigilancia para los gobiernos. Y puede haber sido también una práctica como de autopreservación, de no querer meter como gobiernos a su rancho. Pero realmente algo que es muy interesante es que hay un protocolo diseñado por investigadores europeos que se llama el DP3T, que desarrollaron varios profesores de varias disciplinas, sobre todo basados en Suiza, pero con colaboración europea, que es muy, muy similar a lo que propusieron Apple y Google, que es uno de los motivos por los cuales los gobiernos europeos como que se están montando al bus del protocolo de Apple y Google. Algo que es interesante pensar ahí a nivel de privacidad es que la forma como está pensada la tecnología de Apple y Google es que la información personal nunca sale de mi teléfono. Entonces, no hay nadie recogiendo mi información. Yo genero claves y guardo claves que me llegan, digamos, por el Bluetooth de otros usuarios, pero esas claves, como son generadas aleatoriamente, no me permiten a mí nunca saber de quién son. Entonces, por diseño, hay muchas menos preguntas de privacidad, que es algo que pasa muy parecido con la información de movilidad agregada. Por diseño de cómo se está recogiendo esa información que no revela quién es la persona, entonces ya no tenemos preguntas legales de privacidad. En ese sentido, pues yo creo que la aplicación es buena. Creo que tiene problemas, no sabemos muy bien qué tan eficaz va a ser, pero sorprendentemente y afortunadamente no genera preguntas de privacidad. Hay una pregunta de privacidad por ahí de consentimiento. ¿Les puedo hablar un poquito rápido de eso de una vez o quieres ahora? Mira, si quieres, cerramos este tema porque traemos algo de presión del tiempo, pero la parte importante que tú dices efectivamente en estas aplicaciones nuevas que se están desarrollando es que desde la plataforma en la que se están desarrollando, por ejemplo, al comunicarse por Bluetooth, pues garantizan la privacidad porque no suben a la red de redes
la información, sino se queda entre los que están cerca unos de otros. Entonces, sí, desde el diseño de estas aplicaciones se busca la protección de los datos, pero ya estamos fuera los chavos como espectadores, lo que están haciendo y la preocupación que están generando o teniendo los que generan la tecnología. Para Clark, del doctor Ordelin, tenemos también otra pregunta. Nos pregunta el doctor Ordelin que si están utilizando datos relacionados con la geolocalización y cómo se garantiza la anonimización de estos y si han previsto la utilización de otros medios o formas para hacer seguimiento por ser menos invasivos. No sé si todavía está con nosotros, creo que no. Y se entendería a partir de la premura en la que se encuentran. ¿Alguno de los ponentes quiere contestar esta pregunta? Pues yo no sé mucho de lo que está exactamente haciendo México, pero como les decía antes, la información de movilidad agregada no genera riesgos de privacidad porque se recoge la información típicamente de punto a punto, por ejemplo, cuadras. Entonces, vemos cómo se mueven puntos de producción de datos, que son típicamente nuestros celulares, pero en agregado. Algo que es importante de pensar en estos sistemas de recolección de información es que un sensor no recoge información como recogen información mis ojos. Cuando yo miro todo. Pero a un computador hay que decirle qué tiene que mirar. Entonces uno le dice, no, mira temperatura solamente, o mira, no sé, círculos, busca círculos solamente y guarda círculos solamente. Y entonces cuando uno programa algo para que recoja información, lo puede programar para que recoja solamente los puntos de contacto con algún otro marcador, que pueden ser las cuadras en un mapa. Y otra cosa, que eso puede ser así está pensado, pero también puede estar pensado que cuando el Estado le pide a la empresa de tecnología que le pase información, se la pase ya desagregada. Entonces, de pronto la empresa de tecnología recoge información muy granular, pero antes de pasarla al Estado, genera una base de datos distinta basada en la primera, en la que dice, resúmeme esto, como cuando uno comprime un archivo y entonces ya no todo está pixeladito, igualito, comprime el archivo y dice, bueno, te paso solamente información. Y cuando la información está así más abstracta, pues ya, no sé, ya no nos vemos todos chiquiticos, sino ya solo se ve que ahí había un grupo de gente, ni idea. Muchas gracias, Beatriz. Ojalá tuviéramos mucho tiempo y contemos con ustedes para mayores y diferentes exposiciones en torno a todos estos temas. Cerraría yo con una pregunta para Laura, en la que le dicen, ¿para usted la salud pública está por encima del derecho a la privacidad? Yo creo que este tipo de preguntas son el tipo de preguntas que no se pueden contestar así, sino que se tienen que ver los casos concretos. Y sobre todo, qué tipo de datos y en qué tipo de condiciones, ¿no? La pregunta es cómo lo van a resolver los tribunales, si es que llegarán a resolverlo, si es que llegará un momento en el que los tribunales no digan ya causó estado, o ya pasó la pandemia, las aplicaciones ya no están siendo utilizadas, cuando los algoritmos van a seguir utilizando la misma se construyeron a partir de información que se tomó durante la pandemia. Yo creo que no es una respuesta fácil. Sí hay una perspectiva internacional que sí, que justo es esto de Data for Good y inteligencia artificial para el bien, que parten de la base de sí utilizarlo. Pero también hay otra perspectiva ahí que es muy relevante, en la que no, o sea, en la que es ¿por qué alguien va a tener la información sobre mis datos biométricos? ¿Por qué? Y que incluso se va al otro extremo, que es Bitcoin, que es el total anonimato, que es como el otro extremo, digamos. Entonces, me parece que no es una respuesta sencilla, creo que es justo del tipo de investigaciones que tenemos que hacer en Lidia, y a quien sea que haya hecho la investigación, le invito a acercarse para hacer esta investigación juntas, desde todas las perspectivas posibles. Pues muchas gracias, Laura. Sin duda, un reto importante el que estamos asumiendo. Aprovecho yo para invitar a todos los asistentes, además de agradecerles su presencia, invitarlos a que sigan atendiendo en las diferentes páginas, por ejemplo, la del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
sigan viendo nuestras invitaciones y convocatorias a eventos como este, donde seguiremos tratando temas de inteligencia artificial y su vinculación y problemática con el derecho. Por lo pronto, ya es hora, tenemos que concluir. Espero que nos quedemos todos con el mismo ánimo el mismo interés de seguir estudiando este tema, y le valoro muchísimo a los expositores y a las expositoras que con su experiencia y conocimiento muy profundo del tema nos han ilustrado esta mañana y dejado con la satisfacción del ejercicio intelectual a los que fuimos convocados. Muchas gracias, quedamos en contacto y les mando un abrazo a todos los asistentes y ponentes. Muchas gracias.